Y hay preocupación mundial por la subvariante del COVID conocida como BF.7. Está generando cifras escalofriantes de contagios en China. Y claro, se pone en duda, por supuesto, el fin de la pandemia. La pregunta es si va a llegar a Chile o si ha llegado ya. Andrea Pino nos entrega los detalles. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo están, Polo? Buenos días. 37 millones de personas en China contagiadas diariamente. Esa es la cifra que está dejando esta subvariante. Queremos conocer más sobre sus características, qué podría pasar en nuestro país, qué ha pasado también en otros países en donde ya está presente. Estamos junto al doctor Ignacio Silva, infectólogo académico de la Universidad de Santiago, para que nos cuente más sobre esta nueva subvariante que mantiene en alerta principalmente a China. Pero quisiera saber, doctor, en primer lugar, si esto es extrapolable, si la situación de China podría replicarse o ser igual en otros países del mundo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, Polo. Mira, yo creo que aquí lo importante es tener claro que estamos ante una nueva subvariante de la variante Omicron, que es lo que nos ha afectado en los últimos años en Chile y en el mundo. China tiene una situación muy diferente a nuestro país y a varios otros países del mundo, y es que tiene una alta cobertura de vacunación con las primeras dosis, con el esquema inicial, pero no tiene una buena cobertura de dosis de refuerzo. Y esto nos demuestra la importancia de esas dosis de refuerzo, porque es diferente cuando tenemos una ola de contagios por una variante que genera cuadros graves, como lo que hemos vivido en años anteriores, con saturación de los hospitales, de la UCI, y eso muy probablemente dado a que no teníamos una buena respuesta inmunológica que nos otorgaron las vacunas, que tener esta misma ola con la situación que tenemos hoy día en Chile, con una gran cobertura de dosis de refuerzo e incluso un porcentaje de la población con dosis bivalente, que está basada, y de hecho eso es súper importante, la dosis bivalente está basada en Omicron. Por lo tanto, es muy probable que la situación de Chile sea muy distinta a China cuando tengamos una circulación mayor de esta variante, que es muy probable que llegue en algún momento a nuestro país. Ya ha llegado a otros países como Estados Unidos. ¿No está presente todavía? Hasta ahora no lo han reportado en el ISP, todavía falta la actualización de esta semana de la subvariante, pero tenemos una gran circulación de BA5 en Chile. Y si sabiendo que esta es una subvariante de BA5, tal vez podría ser que algunas de estas que están circulando hoy día correspondan a esta BF.7. Y además que hoy día la mayoría de los exámenes se están centrando en test de antígeno, lo que nos permite distintas cosas logísticas que son muy positivas, acceder rápido al examen a bajo costo, pero con eso perdemos un poco la secuenciación genética y la capacidad de identificar subvariantes. Entonces, podríamos aumentar un poco esta genotipificación para tener una mayor lectura de lo que está pasando en el país. ¿Cuáles son las particularidades de esta subvariante en China? ¿Qué pasa con la capacidad de infección? Se dice que una persona contagiada puede contagiar a otras 10, incluso hasta 18 personas. ¿Cuáles son las características más específicas de esta subvariante? Lo que hemos visto con esta y todas las subvariantes de interés que han ido apareciendo en el último tiempo es que son significativamente más contagiosas que las anteriores, o sea, generan mayor riesgo de transmisión, pero hasta ahora no se ha demostrado que sean más virulentas o más agresivas, o sea, que generen cuadros más graves, sobre todo, como decía antes, con la cantidad de personas vacunadas y con dosis de refuerzo que tenemos. O sea, genera un cuadro más bien respiratorio alto, con congestión nasal, mucosidad, dolor de garganta, pero pocos cuadros respiratorios bajos como neumonías que necesiten cuidados intensivos, ventilación mecánica, etcétera. Eso en parte es por las mutaciones de la variante y en gran medida por la vacunación que tenemos. La vacunación con bivalente va lento. ¿Cuál es el llamado a la población? Las razones probablemente por las que las personas no están acudiendo a los centros de vacunación, como ocurrió en las campañas anteriores o con las vacunas de antes. Yo creo que hay varios fenómenos que se asocian. Uno muy importante es la disminución en la percepción de riesgo. Ya las personas no se sienten, no están asustadas, no tienen temor de enfermar gravemente, porque no es lo que estamos viendo en Chile. La mayoría se enferma de manera leve, genera un cuadro como de resfrío y no llega al hospital. Pero hay que recordar que todavía hay gente que fallece por COVID.
y precisamente estas personas que están falleciendo son aquellas de los grupos de mayor riesgo y que son los que están incluidos en esta dosis bivalente. Entonces yo creo que estas situaciones que pasan a nivel mundial son un llamado de atención para las personas que aún no acuden a recibir su dosis de refuerzo y que están incluidas para que se acerquen a recibir su vacuna, porque nos demuestra que si estamos bien protegidos vamos a evitar colapsar la red asistencial o fallecer a causa de la enfermedad. Cada vez que tenemos estas nuevas subvariantes tenemos que aprovechar ese impulso para mejorar la comunicación, para estimular la vacunación y ojalá poder generar campañas de acercarle la vacuna a la gente. Sabemos que hoy día hay una fatiga relacionada a la vacuna tan frecuente. Entonces muchas personas no se acercan, ven que no hay nada muy grave, entonces hay que ojalá acercarle a ellos la vacuna. Estamos hablando de personas adultos mayores, la vacunación se centra en mayores de 70, 80 años principalmente, que son los que hoy día más han fallecido por COVID y por lo tanto muchos de ellos tienen problemas de movilidad o no tienen cuidador que los lleve. Entonces creo que tenemos que enfocarnos en campañas de acercarle la vacuna a esta gente a través de los municipios, de los consultorios y llevárselas a la casa o a los lugares donde ellos hoy día están y sin acercarse a los vacunatorios. Doctor, volviendo a lo que está ocurriendo en China, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de este alto número de personas contagiadas a diario? ¿Qué impacto puede tener en el desarrollo de la pandemia? Sí, lo que hemos visto muchas veces cuando estos países con alta densidad poblacional y cuando hay una gran cantidad de contagios es que son también un nicho para la generación de otras subvariantes. Hoy día la situación epidemiológica es bastante favorable en comparación a lo que vivimos años anteriores. Y esto se debe a que las nuevas subvariantes que han ido apareciendo no generan cuadros graves porque no tienen un significativo escape a las vacunas. Si bien hoy día la vacuna no está pensada en prevenir los contagios porque estas nuevas variantes son contagiosas incluso en los vacunados, sí nos protegen contra la enfermedad grave. Pero podría ser que en esta gran transmisión del virus entre persona a persona se pudiese generar una nueva variante que sí escape de la protección de las vacunas contra enfermedad grave y eso cambiaría el panorama completo. Por eso es importante tratar de controlar estos nichos de rápida multiplicación viral y acercar la vacuna a todos los países que no la tienen. ¿Hay preguntas en el estudio? Polo, te escuchamos. Gracias. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Le quería preguntar qué ha pasado, aparte de China, en otros países, porque lo que vimos en todas las primeras olas, ¿no es cierto?, de la pandemia, es que de alguna manera se iba acercando a nuestro país, pasando por Europa primero, Estados Unidos y después llegaba a Chile. No es que el destino final fuera Chile, digamos, pero más o menos esa era la sucesión que se producía. ¿Está ocurriendo algo similar y se están tomando medidas en otros países? Sí, Polo, creo que aquí tenemos claro que en la medida que hay apertura global, viajes entre países y disminución de la vigilancia en fronteras o la capacidad de detectar estas variantes rápidamente al ingresar, por supuesto que existe un riesgo de que ingrese al país. Yo creo que es bastante inevitable hoy día que una variante nueva, con la capacidad de contagio que tienen estas nuevas variantes, ingrese al país. Yo creo que por eso mismo tenemos que estar preparados desde antes y hacer estos llamados a que las personas se vacunen, que las personas de riesgo accedan a las vacunas que hoy día están disponibles y aumentar esta capacidad diagnóstica de nuevas variantes para poder tomar las medidas con anticipación. Hoy día estamos en una muy buena situación que nos permite estar sin mascarilla, que nos permite no tener aforo, etcétera. Pero eso podría cambiar ante la aparición de una variante que fuera más contagiosa y más agresiva, no solo más contagiosa. Y por eso es importante estar atento a esto y saber que en algún momento estas variantes van a entrar. El problema no es que no entren, es ojalá que entren lo más tarde posible para tomar todas las medidas a tiempo. ¿Hasta ahora se ve necesaria alguna de esas medidas extraordinarias, volver a la mascarilla o cambiar el examen aleatorio que se hace, por ejemplo, en el aeropuerto? No, hasta ahora no se ve esa necesidad en la medida que tengamos estas variantes que si bien son más contagiosas, no generan cuadros graves y la vacuna nos protege contra la enfermedad grave, no es necesario tomar medidas más extremas, sino que vigilar y vacunar. Bien, doctor, le agradecemos el tiempo y para abordar este tema, el doctor Ignacio Silva, infectólogo, académico de la Universidad de Santiago, que nos contaba un poco más sobre la aparición de esta nueva subvariante, especialmente lo que está ocurriendo en China, lo que podría ocurrir en otros países. El principal llamado, vacunarse, las personas que están dentro de los calendarios, dentro de los grupos de riesgo, a vacunarse con la bivalente. Eso puede ser, sin duda, de gran ayuda para enfrentar la llegada de nuevas subvariantes, así que nos quedamos con el mensaje del doctor Silva.